Bueno, ahora vamos a tratar de resolver entonces la ecuación diferencial que tenemos acá. Y para hacerlo, lo primero que vamos a hacer es mirar, pues, si es una ecuación exacta. Entonces, vamos a decir que el pedazo que está con el de x, pues va a corresponder a m de xy. Y la parte que está con el de y, vamos a decir que se trata de n de xy. Y entonces, para que esa ecuación diferencial sea exacta, pues sabemos que dm de y tiene que ser igual a la derivada con respecto a x de n. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a mostrar primero que si se trata de una ecuación diferencial exacta. Entonces, 3x al cuadrado por la tangente de y menos 2y al cubo x a la 3, esa es m de xy, entonces vamos a derivarlo con respecto a y, entonces dm de xy con respecto a y es igual a, entonces la x es una constante, o sea, la x como es una derivada parcial, solamente estamos derivando con respecto a y, o sea, tangente de y la derivada de tangente de y es secante al cuadrado de y menos, aquí funciona igual. Entonces, la y es la variable, la x es una constante. Entonces, bajo 3 por 2, 6. Le quito 1 a la y al cuadrado, dividido x a la 3. Ahora vamos a mirar o vamos a hacer lo mismo con la n. Entonces, pues tenemos que, o habíamos dicho que la n de xy es igual a x al cubo, la secante al cuadrado de y, más 4y al cubo, más 3y al cuadrado, sobre x al cuadrado. Y entonces vamos a derivar con respecto a x. Entonces dn con respecto a x, n de xy es igual. Entonces aquí me queda, pues bajo este 3, queda 3 y me queda x a la 2 secante al cuadrado de y. 4y al cubo no depende de x. Entonces ese me va a dar 0. Y en este caso está x a la menos 2. Esto me quedaría pues bajo ese menos 2. 2 por 3, 6. Y a la 2 y me quedaría x a la menos 3. O sea, x a la 3. Y es fácil ver que se cumple que dm de y es igual a dn de x. Por lo tanto, la ecuación diferencial es una ecuación exacta. Entonces, cuando es una ecuación exacta, pues tenemos una forma simple de resolverla y es suponer una función f de xy igual a constante. Esa constante la va a dar pues las condiciones iniciales del problema. Y si yo derivo, vamos a derivar la derivada total de f de xy, pues recuerden que cuando yo tengo la derivada total y como la función depende de x y depende de y, entonces es la derivada de la función xy con respecto a x por el de x más la derivada de la función con respecto a y, f de xy, de y como es la derivada total de una constante, esto nos tendrá que dar 0.
Y si nos fijamos arriba, es una ecuación muy parecida a lo que tenemos acá. O sea, la ecuación nuestra que tenemos escrita arriba es m de xy de x más n de xy de y igual a 0. Entonces me permite comparar las derivadas parciales con el m y con el n. Pues de ahí ya podemos decir que la derivada parcial de f con respecto a x es lo que nosotros llamamos el m de xy, o sea, esa derivada parcial con respecto a x es igual, y el m de xy, pues habíamos dicho que era 3x al cuadrado, era 3x al cuadrado por la tangente de y, 3x al cuadrado por la tangente de y más, perdón, menos 2y al cubo sobre x al cubo menos 2y al cubo sobre x al cubo. Subamos para corroborar. Entonces m, mírenlo acá, es 3x al cuadrado por la tangente de y menos 2y al cubo sobre x al cubo. Eso es lo que acabo de escribir. Y entonces ahora, para obtener la función, integramos con respecto a x, o sea que la variable de integración va a ser el de x, o sea que la y va a ser una constante, o sea, esto es 3 tangente de y por la integral de x al cuadrado de x. Menos, y si lo quiero ver pues de la misma manera, entonces 2y al cubo son constantes y la integral solamente va a ir sobre 1 sobre x al cubo por dx más una constante, y esa constante pues va a ser una función de y porque no es una función de x, entonces más una función constante en y. Integremos, o sea que me va a dar que f de xy es igual a 3 tangente de y que multiplica, y la integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3 menos 2y al cubo, y la integral de 1 sobre x a la 3, o sea, x a la menos 3, es x a la menos 2 menos 3 más 1 da menos 2 sobre 2, o sea, 1 sobre 2 x al cuadrado, pero esto nos va a dar, ese menos 2 baja negativo, o sea, menos, más una función que depende de y. O sea que f de x entonces esta función f de xy es igual, el 3 con el 3 se va a ir, me queda x al cubo tangente de y menos, menos por menos da más, el 2 con el 2 también se va a ir, y me queda y al cubo, y en el denominador x al cuadrado más h de y. Ahora lo que nos queda es buscar a qué es igual ese h de y, pero también comparando pues estas dos ecuaciones, ¿cierto? Aquí podemos ver que el n de xy es la derivada de f con respecto a y. Entonces, a que si derivo f con respecto a y me tiene que dar n. Eso me va a permitir a mí hallar el h de y. Entonces derivemos la x, simplemente es una constante, o sea que es x a la 3, y la derivada de tangente es secante al cuadrado de y
Aquí me queda más 3y a la 2 dividido x a la 2 más, y la derivada de h de y, pues le vamos a decir que es h' de y, solamente depende de y. Y esto tiene que ser igual, como ya habíamos dicho, a n de xy. O sea, x a la 3 por la secante al cuadrado de y más 3y al cuadrado sobre x al cuadrado más h' de y tiene que ser igual a lo que es nx, n de x de y. Y habíamos dicho que esa era x a la 3, o el mismo problema nos había mostrado que era x a la 3 secante al cuadrado de y más 3y al cuadrado sobre x a la 2 más 4y al cubo. Entonces es fácil de ver que con este se va a ir, con este término también se va a ir, y solamente me queda que h' de y es igual a 4y al cubo. Entonces ya es muy simple, simplemente vamos a integrar. Entonces la integral de h' es h de y es igual a 4 la integral de y al cubo. Y entonces de ahí, pues es muy fácil decir que h y es igual a 4. Y la integral de y al cubo de y, que igual a de y al cubo de y es y a la 4 sobre 4. El 4 con el 4 se va a cancelar. Y esto me queda igual a y a la 4. O sea que ya puedo escribir mi ecuación completa. O sea, ese f de xy es igual a x a la 3 tangente de y más y al cubo x a la 2 más h de y, pero yo ya sé que h de y es igual a y a la 4, y esto tiene que ser igual a una constante k que estará dada por las condiciones de inicio del problema. Puedo incluso quitar este f de xy y dejar la ecuación de esta manera. Y esta será la solución a la ecuación que tenemos arriba.